Ok, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Habíamos dicho que la arginina se transforma en la urea que va a suceder, que va a ser eliminada, perdón, y la ornitina. Pero en la reacción 4, el arginosuccinato se transforma en arginina y fumarato. Vamos a ver qué pasa con el fumarato. ¿Quién es el que está ahí con el micrófono activado y quiere hablar? Vamos a ver qué pasa con el fumarato. Entonces, aquí tenemos en la página 24 el destino del fumarato. ¿Quién va a leer aquí? Destino del fumarato. Vamos. Destino del fumarato. El fumarato formado se convierte en malato gracias a la acción de la fumarasa. El malato puede ser convertido en oxalacetato y luego en ácido aspartico en el citosol. O bien puede ser transportado a la mitocondria y entrar primero en el ciclo de ATC. Hay pruebas a favor de la existencia de ambas posibilidades y aún se debate lo que realmente sucede. De cualquier manera, el NADH formado puede ser oxidado por la cadena transportadora de electrones para producir 2,5 moléculas de ATP. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjense bien, ¿qué pasa con el fumarato? Se transforma en malato. Aquí dice el esquema. Miren el esquema en la página 93. El fumarato se transforma en malato. Si usted va al ciclo de Krebs, esa es la reacción 8, el ciclo de Krebs. Por eso es que en bioquímica está todo concatenado. Ese fumarato se va a transformar en malato. Y a su vez el malato puede desencadenar en un NAD reducido. Y el NAD va a la cadena transportadora de electrones para dar energía, ATP. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? El malato puede transformarse en acetato o bien, y después aspartico, o bien va a la mitocondria, entra al ciclo de Krebs. Y de esta manera va a formar el NAD reducido, que ya ustedes saben que el NAD, cuando se reduce, produce 2,5 ATP por cada molécula. Si fuese el FADS, 1,5, el NAD 2,5. Entonces aquí entramos en un tema muy sensible que es la producción de energía. Entonces ahora vamos a ver, ¿el ciclo de Krebs produce o no energía? ¿Es o no energético? Eso vamos a ver ahorita aquí en este tema, ¿verdad? Me gustaría que ahorita lea Joshua. Vamos, Joshua. Ok, producción de ATP. El conjunto de la reacción puede describirse como se consume 4 equivalentes de ATP por cada molécula de urea formada, reacción 1 y 3. La conversión de fumarato en oxalacetato produce, ¿qué significa? NADS, que es oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar 2,5 de ATP. Por tanto, en conjunto se consume 1,5 de ATP por cada molécula de urea formada por el ciclo. Es decir, se requiere energía, no se genera. Ok, muy bien. Fíjense bien, muchachos, aquí mucha atención. Dice, ¿dónde sale ese 1,5 aquí? Vamos a ver. Fíjense. El conjunto de reacción se describe como se consumen 4 ATP en la reacción 1 y 3. Vamos aquí a la página 23 al ciclo. La reacción 1, estamos viendo, consume 2 ATP. Aquí está escrito. Mira, aquí está, 2 ATP. Y en la reacción 3 también, ese ATP que va a formar dos fósforos inorgánicos, es decir, aquí son 2 ATP. Dos aquí son 4. Pero eso no produce, se consume. ¿Estamos viendo? Consume. Ahora, en la reacción 4 libera el fumarato que se transforma en el malato. Y ese fumarato libera NAD. Ese NAD va a parar la cadena transportadora de electrones y forma 2,5 ATP. Es decir, que la cadena produce 2,5, pero necesita 4. Entonces, si usted al 4 le resta 2,5, ¿queda cuánto? 1,5 necesita. Por lo tanto, el ciclo
No genera energía. Todo lo contrario, necesita poquito, pero necesita. ¿Cuánto necesita? 1.5. En realidad necesita 4, pero él produce 2.5. Entonces solo va a estar pendiente con 1.5. ¿Estamos entendiendo eso, muchachos? ¿Mm? Sí, doctor. ¿Se entiende, verdad? Porque yo les pregunto, ¿por qué el ciclo solo necesita 1.5 ATP? Porque él genera 2.5 a través del mar. Eso es muy importante que ustedes manejen, ¿verdad? Ahora bien, viene la parte importante que es el control. Recordemos que todas las reacciones bioquímicas se controlan. ¿Qué cosa es el control? ¿Para qué es el control? Para regular, para que la reacción ocurra con normalidad y no haya más ni menos, que ocurra en los niveles adecuados. Entonces, en el caso de la urea, el control dice aquí que hay dos niveles. A nivel alostérico, a corto y a largo plazo. Estamos viendo aquí corto y largo plazo. Entonces, vamos a ver aquí quién nos va a echar una manito con la lectura. Sería Camilo. Ok, control alostérico a corto plazo. El principal control del ciclo de la urea lo realiza el N-acetilglutamato, formado a partir de acetil-CoA y de glutamato, que activa alostéricamente la carbamoil fosfato sintasa 1, la enzima que cataliza el paso limitante del ciclo de la urea. ¿Cómo funciona? Tras una comida rica en proteínas, los aminoácidos en exceso son desaminados, resultando un incremento de la concentración de glutamato y, por tanto, de N-acetilglutamato. Este activa la CPS1 y así el ciclo de la urea puede hacer frente a la carga extra de nitrógeno. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos a corto plazo, es decir, inmediato. ¿Cómo se va a controlar este ciclo? Entra en acción el acetilglutamato que viene a partir de acetil-CoA. Recuerda, acetil-CoA es el que da inicio al ciclo de Krebs. Acetil-CoA y glutamato, forma acetilglutamato. Se activa, va a activar alostéricamente la enzima 1, que es la carbomail fosfato sintasa 1, que es la del paso limitante. ¿Eso en qué momento? Bueno, cuando usted come una comida rica en proteína, por ejemplo, usted come mucha carne blanca, mucho marisco, mucho pescado, mucha legumbre, frutos secos. Esos son ricos en aminoácidos. Estos aminoácidos en exceso van a ser desaminados, lo que resulta en la formación del grupo amino. Y ese grupo amino, ¿qué va a hacer? Va a incrementar el acetilglutamato y activa la carboxil fosfato sintasa 1. Y de esa manera se activa el ciclo. ¿Para qué? Para hacer frente a la carga extra de nitrógeno, para eliminar el nitrógeno. Eso es a corto plazo, el inmediato, después de la comida. Pero a largo plazo, me va a leer la Francesca. Voy. Hoy la chavala ya se retiró, la Naidelin. No está aquí la Naidelin. ¿Qué le pasó? Aquí estoy. ¿Dónde está? ¿Quiere que la lea? Pero no miro acá, hasta aquí esté. No, después va a leer, ahorita va a leer Francesca. Es que tengo Dele, que... pues. Va pues. Regulación a largo plazo. Se piensa que los cambios en la dieta inducen o reprimen la transcripción de las enzimas del ciclo de la urea. Por ejemplo, en caso de inanición del aumento de la degradación de proteína tisular, induce la síntesis de enzimas para hacer frente a la carga externa de amoníaco. Sigo. Ok, no, hasta ahí. Mire, a corto plazo, dice ahí, tiene que ver con la dieta, obviamente. Si tú comes mucho o poco, y en caso de inanición, ¿qué es la inanición? Recuerda que hace 3 semanas miramos la hemostasis de la glucosa y miramos que tiene 3 estadios. Uno de ellos es la inanición, tardía y temprana. Inanición es cuando no ingieres alimentos. Entonces tu cuerpo va a degradar la proteína tisular de los músculos. Y eso induce
a que va a haber síntesis de enzimas que van a hacer frente a la carga excesiva de amonio para eliminar. Ok, eso. Entonces tengo de la urea. Ahora, ¿por qué es bueno formar la urea? ¿Qué ventaja le da la urea a nuestro cuerpo? ¿Y qué ventaja en sí tiene la urea? ¿Verdad? Ese que vamos a ver ahí donde dice por qué es beneficioso formar urea. ¿Por qué? Aquí sí ahora quiero escuchar a la señorita Naidelin. ¿Qué dice Naidelin? Bueno, ¿por qué es beneficioso formar urea? El amoníaco es extremadamente tóxico, convirtiendo amoníaco en el compuesto orgánico no tóxico urea. Puede excretarse fácilmente por los riñones. La urea posee una serie de propiedades que favorecen su formación. Es una molécula pequeña, sin carga hidrosoluble. En consecuencia, puede difundir fácilmente a través de las membranas y excretarse por la orina. Casi el 50% de su peso es nitrógeno, haciendo de ella un transportador y excretor de nitrógeno muy eficaz. Para su síntesis se emplea poca energía, solamente se precisan unos 1.5 ATP por cada mol de urea formado. Una dieta normal produce unos 35 y 55 grados de urea por día. Gramos, En no los gramos. gramos, Gramos. gramos, perdón. En los pájaros, en los pájaros el amoníaco se convierte en ácido úrico para su excreción, que es bastante insoluble. Ok, Sido. no, espera, ok. Vamos a ver. Dice el beneficio de formar urea. Primero me aclara, el amoníaco es muy tóxico. Vamos a ver por qué es tóxico, dónde actúa. Es extremadamente tóxico. Entonces, el amoníaco se convierte en un compuesto no tóxico que es la urea. Y la urea se excreta por los riñones. Pero esa urea que se formó en el hígado, pero que se va a excretar por los riñones, tiene varios factores que favorecen su formación. La primera, que es una molécula pequeña, no tiene carga e hidrosoluble. ¿Qué significa hidrosoluble? Que fácilmente se disuelve en agua. Por lo tanto, al disolverse en agua, se puede difundir por la membrana y ser excretada en la orina. Ella es pequeña. Aquí, por aquí, donde que está la fórmula, aquí está la fórmula. Miren, NH2CO y NH2. Tiene 2 nitrógenos, 4 hidrógenos, un oxígeno y un carbono. Es una molécula pequeña y es soluble en el agua. Eso hace que se pueda excretar fácilmente. Lo segundo, es un buen transportador y excretor del nitrógeno. ¿Por qué? Casi la mitad de su peso es nitrógeno. Por lo tanto, es un buen excretor y transportador del nitrógeno. Y la tercera y última, que para sintetizar la urea no se pierde mucha energía. No necesita mucha energía. Solo 1 ATP por cada molécula que se forma. Eso habíamos visto, ¿verdad? 1 ATP. Entonces, de esta manera, nosotros liberamos durante una dieta al día, liberamos normalmente de 35 a 55 gramos de urea. ¿Cómo lo eliminamos? Cuando orinamos el urín, ¿verdad? Ok. Entonces, pues la dieta está formada por dos compuestos. Uno que es ligeramente tóxico, la urea, que es el dióxido de carbono, y el otro más tóxico totalmente, que es el amoníaco. Vamos a ver por qué el amoníaco es altamente tóxico. Vamos a hablar de la toxicidad del amoníaco. Aquí va a leer la Marce Tenorio, perdón. ¿Estás ahí? Toxicidad del amoníaco. El amoníaco es uno de los componentes más tóxicos que produce el organismo. Los niveles elevados, hiperamonemia puede causar síntomas de intoxicación por amoníaco, temblor, habla ininteligible, visión borrosa, a concentraciones muy elevadas el amoníaco causa daño cerebral irreversible, coma y muerte. Por tanto, es esencial que el amoníaco sea transformado rápidamente a urea por el hígado. Ok.
Entonces, fíjense bien. El amoníaco, dice ahí, es de los compuestos más tóxicos que produce nuestro organismo. Sus niveles elevados se denomina hiperamonemia, ese es el término científico. Hiperalto amonemia de amoníaco. La hiperamoníaco es mortal, dice ahí. Entonces, cuando usted se intoxica con amoníaco, mire, ¿qué produce? Temblor. Vamos a ver por qué produce esas cosas. Temblor. Habla ininteligible. Ese habla inteligible, muchachos, es cuando usted balbucea como los borrachos, porque no se le entiende lo que está hablando. Y te produce una visión borrosa. Pero la concentración sigue elevando, cuando es muy alto, provoca un daño en el cerebro irreversible, la coma y la muerte. Por tanto, el amoníaco tiene que ser rápidamente excretado, ¿verdad? ¿O cómo? Formando la urea en el hígado. Pero se elimina en los riñones. Por eso es que la gente que tiene problemas de riñón no elimina la urea y es grave. Ahora, ¿por qué ese amoníaco es tan tóxico? Vamos a ver el mecanismo propuesto por la toxicidad. Helen Rosales. Helen Rosales, ¿está por No aquí? tengo el folleto, sí. Sí, Bueno, pero no tengo el folleto. no llegaste. Viene pasado. Leo Bueno, yo. Sí, por favor, Gretel. Dice mecanismos propuestos de la toxicidad del amoníaco. La toxicidad del amoníaco tiene como objetivo el cerebro y el sistema nervioso central, mientras que los efectos de la toxicidad del amoníaco son bien conocidos. El mecanismo de acción todavía no está claro. Un aumento de la concentración de amoníaco origina un cambio en el equilibrio de la reacción del glutamato deshidrogenasa hacia la formación del glutamato. Esto da lugar a una depresión de acetoglutarato, lo que resulta en una disminución de la actividad del ciclo del ATC y por tanto de la producción de ATP. El cambio en el equilibrio de la reacción también conduce a un aumento en la proporción entre NAP más y NAT, lo que también disminuye los niveles de ATP. El cerebro y el sistema nervioso central requieren grandes cantidades de energía y, por consiguiente, son particularmente susceptibles a la toxicidad del amoníaco. Los niveles altos de amoníaco también pueden reaccionar con el glutamato, formando glutamina, lo que puede dañar directamente al cerebro. Disminuir el nivel de glutamato, un neurotransmisor en el cerebro, puede asimismo causar problemas. Recuerda, hemos reseñado solo mecanismos propuestos. Muchas gracias. Vean, estos mecanismos dicen que el amoníaco, su toxicidad, su objetivo, es decir, él trabaja para dañar el cerebro, digamos así, y el sistema nervioso central. Él tiene cierta, digamos así, correlación y actúa sobre el sistema nervioso central del cerebro. ¿Ya? Ahora, los efectos están bien estudiados, pero el mecanismo todavía no se conoce muy bien, pero sí que se sabe que la concentración elevada de amoníaco produce un cambio en la relación de la enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. Y esa enzima tiene que ver con la formación del glutamato. Esto va a dar lugar a una depresión, es decir, no se va a formar cetoglutarato. Estamos viendo. Y si no hay cetoglutarato, disminuye la actividad del ciclo de Krebs, que es el ciclo de ATC. Recuerden que el cetoglutarato está ahí en el ciclo de Krebs. Y si no hay ciclo de Krebs, ¿qué va a pasar? No hay producción de ATP, energía. Estamos viendo. Ahora, también puede haber un cambio en la relación NAT y NAT reducido, que también disminuye los niveles de energía, ATP. ¿Quiénes van a sufrir de inmediato? Mire, el cerebro y el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el cerebro y el sistema nervioso central requieren grandes cantidades de energía y para ellos es fatal que no se dé el ciclo de Krebs. Es decir, son muy susceptibles a la toxicidad del amoníaco. Ahí actúa el amoníaco y daña el cerebro y el sistema nervioso central. Es por eso los niveles altos de amoníaco también pueden reaccionar con el glutamato y formando glutamina, lo que daña directamente al cerebro y los neurotransmisores. ¿Ves? Es decir, el amoníaco es un compuesto letal, para nosotros. Ok.
Y para terminar, me gustaría que la Chesriel me lea lo que es el nombre del caso, este que está aquí. Este siempre viene unos resúmenes que me gustan. Ok. Se ha identificado un déficit genético de cada una de las enzimas del ciclo de la urea. Todos son raros, siendo el más común el déficit de la ornitina transcarbamilasa. Cada una de estas deficiencias produce un fallo en la fabricación de urea, dando como resultado hiperamonemia y retraso mental irreversible, consecuencia de la toxicidad del amoníaco. Dicha toxicidad también se ha visto en pacientes con daño hepático secundario a cirrosis. Ok, entonces, fíjense bien. Dice que, recuerden que hoy les di a algunos de ustedes la clase de genética, ¿verdad? Que el ciclo de la urea puede ser afectado por un déficit genético en las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas? Vamos a recordar, porque eso va a hacer ustedes el trabajo. En la reacción 1, la enzima, ¿cómo se llama? Recordemos, carbomail fosfato sintasa 1. En la reacción 2, que es la transformación de carbomail fosfato a citrulina, la reacción es la ornitina transcarbamilasa. Reacción 3, que es la formación del argininosuccinato, la enzima es argininosuccinato sintasa. Reacción 4, que es la formación del fumarato de arginina, la enzima se llama argininosuccinato liasa. Y la reacción 5, que la arginina se transforma en ornitina, la reacción es arginasa. Esas 5 reacciones, si no está una de ellas, pues no va a haber el ciclo. Y ellas pueden tener un déficit de manera genético, hereditario. Y aquí dice, sobre todo la enzima número 2, la ornitina transcarbamilasa. Entonces, cuando se produce deficiencia, obviamente va a haber fallo en la sinsofabricación de la urea. ¿Cuál va a ser el resultado? Una hiperamonemia, que es la elevación de los niveles de amoníaco. Pero como estamos hablando eso a nivel genético de herencia, esto, el bebé va a tener un retraso mental irreversible, porque actúa sobre el cerebro y el sistema nervioso central. Ese retraso mental irreversible es la consecuencia de la toxicidad de la amoníaco. Pero también el déficit o el ciclo de la urea, como se da en el hígado, si hay problemas en el hígado, hay daño hepático, también puede ser comprometido su fabricación. Por eso aquí dice que muchas veces el daño hepático, por ejemplo, por cirrosis o otra causa, puede producir una falla en el ciclo de la urea. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a llegar hasta aquí y ahora vamos con la tarea, ¿verdad? Ya tenemos la primera. ¿Cuál es la primera, chicos? Las Hacer preguntas que mandó la- y el cuadro. No, a ver, las preguntas de la semana pasada. Vamos por Ajá. último, que es clase práctica esa la semana pasada. De esta semana son 2 tareas. La primera es el cuadro bioquímico. Ese cuadro bioquímico, si usted va al aula virtual, voy a ver si entro al aula virtual. Si usted va al aula virtual, ahí sale, ¿verdad? Vamos a ver si entro al aula virtual. Aquí está. Y Grupo las 5. preguntas que mandó al grupo, ¿para cuándo es entonces? Para la otra semana. Ay, señor. Para la otra semana, lo que pasa es que esas preguntas son de la semana pasada que no asistimos, solamente llegamos a retirar el folleto. Correcto. Y esa pregunta que mandé al grupo, vamos en la semana pasada aquí, que dice del 3 al 7, ahí van a pinchar y van a encontrar un lugar que se llama clase práctica. ¿Estamos viendo? Ahí van a depositar las preguntas de la semana pasada que mandé al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ya. Ok. De No esta se me semana, de hoy, de ahorita, vamos en la semana que dice 10 al 14. ¿Están viendo la pantalla? Usted va y va a encontrar, aquí voy a subir la grabación después, va a encontrar 2 tareas. La primera dice ciclo de la urea.
Aquí dice, estimados estudiantes de la carrera de medicina, en este espacio van a depositar el cuadro bioquímico que lo orienté durante la semana, durante la sesión de clase virtual. Ahorita, estamos viendo. Ahí van a hacer el cuadro. Usted va a hacer un documento ahora y va a repostar ahí. Si usted hace el cuaderno, toma foto y lo sube. Estamos viendo, ¿verdad? Sí. La segunda tarea dice hoja aplicativa de la urea. Dice, estimado estudiante, favor descargar el documento adjunto, proceder a resolverlo y en este espacio depositar la resolución. Es decir, ahí, si usted pincha ese archivo, ahí está anexado una hoja con preguntas. ¿Ya? Un documento Word. Y esas preguntas usted descarga, contesta. ¿Dónde vas a encontrar la respuesta? En el folleto, en la grabación que voy a subir en un rato. Y aquí también hay un archivo complementario. ¿Estamos viendo? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, señor. De la otra, que ¿Ah? en el cuadro del que dice elabora un cuadro, esa yo pensé que era del cuadro biomédico. No, ese no va a hacer nada. Fue un error esa pregunta. ¿Ya? Entonces, en esa no vamos a elaborar cuadro ni nada. No, las preguntas que mandé, o sea, lo que mandé al grupo de WhatsApp, donde dice, a ver, dice las preguntas. Aquí tengo el archivo. Elabore un cuadro. Ahí fue un error, no haga nada. Comienzo de la pregunta 2 que dice, describe en qué situación el balance entre positivo y negativo. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros? Sí. Lo que Sí. pasa es que la Naidele, como se ha perdido 3 semanas, anda en bacanal, no llega a clase, no llega en presencial, virtual, nada. Por eso es. Qué barbaridad esa Naidele. Dios mío. Yo tenía razón, Humberto, hasta pensé que te retiraste. Bueno, Aquí ¿qué te pasó? estoy. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué no entraba a clase vos? No había luz en mi casa. Mm, Estaba como la universidad, sin luz. Hay que pagar, niña, para que tú te corten. Ok, chicos. Yo no pago. Entonces vamos a quedar hasta aquí y nos vemos cuando el próximo viernes presencial, si Dios así lo permite. ¿Oyeron? ¿Estamos claros? Ok, Bueno, gracias, Llegan doctor. con el bye, pues, folleto. que le A vaya ver, bien. miren, Ok. miren. En el Ay. folleto ya miraron lo que sigue. ¿Qué dice aquí? Formación de glucosa a partir de fuentes distintas al hidrato de carbono. Eso es el tema que vamos a ver en la próxima sesión de clase. Y la gluconeogénese. ¿Estamos viendo? Ujú. Este es para la clase presencial. Lleven el folleto. ¿Estamos claros? Sí, Bueno. ¿Alguna pregunta? ninguna. Bueno, chicos, entonces gracias por conectarse. Llegamos hasta aquí. Descanse y después procedan a hacer las actividades. Tiene una semana para hacerlo, ¿verdad? Pero un dejen para el final. A las 5 de la tarde se activan y tiene mañana pasado una semana. ¿Estamos claros? Bueno, Bueno, bye. que el Señor me los bendiga a todos y a todas. Igual, Disfruten de usted la también. vida. Que tengan una Profe, excelente semana. Au, profe, Marci, ¿qué pasó, Marci? yo le chateé por WhatsApp. Yo le pregunté algo. Bueno, le dije Ah. algo en WhatsApp para que me responda. Por fin. Ah, bueno, Soy también. Noelia Pérez. ¿Ah? Soy Noelia Pérez para que me responda en WhatsApp. Pero era Noel o era Marci, ¿cómo es la cosa? Noelia Pérez, soy para que me responda en el WhatsApp. Es que usted dijo que le recordara, que le recordara en la clase virtual. Bueno, La vez pasada, pero aquí, ya que aquí no tengo nada aquí. Pero sí entré. Pero, Ok, escribime pues. dele. Dale pues chicos, que tengan buenas tardes, nos vemos pues. Se cuidan. Igual. Va, Igual pues, se va, cuida. va, pues.